La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Y bueno, pues como les estaba mencionando, a lo largo de los años que hemos tenido el programa de Los Desvelados, tuvimos la oportunidad de conocer una persona a la cual pues al principio a veces se hace difícil escuchar por las cosas que dice y cómo las dice. A veces son demasiado crudas como para pues creerlas, ¿no? Recuerdo que la primera vez que lo escuchamos a él fue en Área 51, cuando estuvimos en el pueblo de Raquel. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Anthony y realmente fue muy crudo lo que él dijo. Muchos desvelados se espantaron en ese entonces. Pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que no estaba tan equivocado. Yo creo que es uno de los invitados que más recuerdan los desvelados antiguos, por las cosas que él ha dicho y las cosas que se han realizado. Recordamos muy bien, en el 97, 98, Anthony mencionaba de que el presidente de los Estados Unidos después de Clinton iba a ser Bush. Y era algo que pues no estaba a la vista, ¿no? En aquel entonces. Que todo el mundo decía que estaba loco. Sí. Porque no podía ser nunca. Él mencionó que Bush iba a ser presidente muchos años antes de que esto sucediera. Él habló de que iba a suceder algo en el país tan grave que iban a romperse o detenerse las libertades que existen en este país para los ciudadanos, ¿no? De alguna manera. Y esto pues no para aquí, ¿no? Hay más información que Anthony va a estar compartiendo con nosotros. Y pues es un placer enorme presentarles a Los Desvelados. Él es productor de cine e investigador. Con nosotros está Anthony Hilder. Well, Victor, when we take a look at what is happening today, we see that we are on the verge of a police state, a Hitlerian, dictatorial police state, to bring in a new world order. Víctor, deja decirles de pronto de que estamos en una nueva etapa, una etapa estilo Hitler, una etapa dictatoria, una nueva etapa. So if you liked what Hitler did, you're going to love what Bush is about to do. Sí, Víctor, si a ti te gustó lo que hizo Hitler, vas a amar lo que va a hacer Bush. The Arabs are to Bush what the Jews were to Hitler. Dice, para los árabes son para Bush lo que eran los judíos para Hitler. And we're looking at this president as having desires to be the last president of the United States and the first president of the world. Dice, este presidente tiene los deseos de ser el último presidente de los Estados Unidos y el primer presidente del mundo. But we're dealing with an individual who is mentally handicapped and certainly doesn't have the capacity to do what any president in the past has done, and that is to communicate with the people at large. And that's what we're doing tonight. That's what you do, is communicating to the people. You're stretching out and touching those individuals. I was talking to a lady tonight, Kathy, who has the capacity to reach out and touch beyond her fingertips, and that's what you do on a daily, nightly basis here in this community. Dice, esta persona con la que estamos hablando, el señor Bush, es una persona que tiene una limitación mental, pero ahorita tiene un poder para poder hablar en frente del pueblo. Y el poder es muy similar al poder que tienes tú, Víctor, en la radio, y el poder que tiene una señora llamada Kathy, digamos, por sus dedos. Uh-huh. Anthony, ya hemos tenido la oportunidad de platicar de cosas muy fuertes. Muchas de estas cosas se han realizado a lo largo de los años,
Pero bueno, desafortunadamente esto no se detiene aquí, hay más cosas por pasar, ¿no es así? Victor, I predict that we're going to have a super 911 event. Víctor, yo tengo la premonición una predicción de que va a ocurrir algo super 911. This is going to happen before the election because Bush absolutely demands it. He needs it. There's a thirst for blood. Dice, esto va a ocurrir antes de las elecciones porque el señor Bush tiene sed de sangre. As you know, he's part of the Skull and Bones, the Brotherhood of Death. Como sabes, él es miembro del grupo Skulls and Bones, where they lay nude in the coffin at Yale University and they're born again into the satanic order. donde parte de su rito de ellos para meterse a un orden es de meterse desnudos en un cofre. If we go back in time, we take a look at Henry Stimson, who was Secretary of War during World War I and World War II, who led the way, paved the way to bring us into World War I and into the Second World War. Como vemos, el señor Gary Stimson, que era el jefe del militar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, él formó el paso, abrió el paso hacia el estado donde estamos and ahorita. he convinced Truman to drop the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki. Y esta persona fue el que convenció al señor Truman a que botara la bomba atómica when the war was over. en Japón cuando terminó la guerra. Vamos a una pausa, regresamos con Anthony Hilder en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Esta noche tenemos a Anthony Hilder con nosotros. Pueden echar un vistazo a la página de Anthony de una vez que lo están escuchando hablar. Ahí hay mucha información de lo que él está platicándonos esta noche. La dirección es www.freeworldalliance, que es el mundo libre, alianza del mundo libre.com. Así que pueden echarle un vistazo, freeworldalliance.com. Ahí es la página de Anthony Hilder para que echen un vistazo a la información que él tiene en su página. Anthony, sabemos de que, ¿cómo se llama el del demócrata? ¿Jerry o Kerry? Kerry también pertenece a este grupo secreto. Es la primera vez de que este grupo tiene un candidato demócrata republicano y que tienen el poder asegurado. Well, Victor, we have a one-party system. I've been telling, our people this for years. The Democratic Party, the DNC, and the Republican National Party are controlled by the same evilarchy. Víctor, nosotros aquí en este país tenemos un solo partido, el único partido que es controlado por este grupo. Ellos tienen representantes en el lado demócrata y en el lado republicano. John Kerry was initiated as he laid nude in the coffin at the Skull and Bones in 1966. And Bush was initiated while laying nude in the coffin once again in 1968. There is no difference. We're going to lose, and we're going to lose big in November. Víctor, el señor Kerry en el 1966, igual que el señor Bush, él fue también iniciado en este orden, igualmente desnudo en un cofre, igual que el señor Bush en el año 68, en el mismo proceso. There are only 17 initiates each year at the Skull and Bones. They wear black Klansman-type robes, and they stand around the coffin, and the rituals go on, and they've been going on since 1832. This is an offshoot of the Bavarian Illuminati. Víctor, desde el 1938, el grupo ha tenido estas iniciaciones y cada año se hacen 17 personas miembros en este proceso o este grupo. Se visten todos de negro, en un tipo de Ku Klux Klan, pero en negro, para hacer sus ceremonias. Y esto es algo que viene del grupo Illuminati, desciende de ellos. Me llama mucho la atención, Anthony, de que este grupo tiene 4 calaveras. Tiene 4 calaveras, uno pertenece a un sabio, a uno un tonto, a un mendigo y a un rey, supuestamente.
Y leí que tienen la cabeza o el cráneo de Jerónimo, el indio Jerónimo, Hieronymo. y tienen la cabeza de Pancho Villa. You see, I mean, we have both Pancho Villa and yeah, I mean, it's insane that a nation would allow somebody like George Herbert Walker Bush, this is Bush's father, to rob the grave of Geronimo and allow that skull to be part of their ceremonial rituals at Yale University. I mean, this is insane. I don't understand how the Indian nations in this country would tolerate that, or why they haven't stood up and spoke out louder, harder. Sí, Víctor, todo esto es algo, una locura que no entiendo de cómo al señor George Herbert Walker Bush, yes. el padre, se le dio la autorización o pudo la valentía de poder robar la tumba del señor Jerónimo para poder tener esta calavera y usarla como en sus ritos. Le digo, te estaba mencionando que Pancho Villa también la cabeza fue cortada, mutilada, y que ellos la tienen, ¿no? Como parte de estas 4 calaveras especiales en sus ceremonias. No sé qué tan cierto sea, pero es lo que se menciona, ¿no? Well, to the best of my knowledge, it is true, and there's a new book called Fleshing Out the Skull and Bones with Webster Tarpley and a number of individuals. They validate the fact that this Faustian financial fraternity has been in the war business. They are in control of much of the politics in the United States. So in other words, it is their choice, not ours, that determines what's going to happen tomorrow. Víctor, este orden que maneja este grupo, este orden es, su mentalidad es militar, mantener un orden militar, que básicamente ellos escogen quién es el que va, O lo que va a ocurrir mañana. lo que va a ocurrir mañana. So when I talk about Henry Stimson being the Secretary of War and the advisor to Truman prior to his dropping the bomb on Hiroshima and Nagasaki, before the war was over, that meant that this decision to mass murder 250,000 people was done with the foreknowledge that Japan had in essence surrendered, with the retention of Hirohito as emperor. That was the only condition that they asked. I think if we could rephrase that, Yes. you know. Okay, just, well, 'cause- otra vez. yes, please. Japan had decided to surrender, and this the information of this was coming to General Wiley Gainey in Guam, and I had a personal conversation with him. In fact, I've written a book called The Warlords of Washington, validating that the war in essence was over when they murdered 250,000 people. Lo que nos está diciendo el señor es de que básicamente Japón ya se había rendido, o sea, la información de que se iba a rendir a Japón después de la Segunda Guerra Mundial ya era casi un hecho, ¿no? Todavía este grupo decidió masacrar un 250,000 de personas para fin de ellos. Este grupo es también. It's the same group in charge now as it was then. Este es el mismo grupo que mandó esa orden de mandar esa bomba, que es el mismo grupo que está ahorita en control de And we're talking about the 9/11 event that occurred in New York City. el evento que ocurrió en el 9/11, septiembre 11. Not being conducted by Arabs, but rather agents of this government. Un evento que no fue hecho por los árabes, sino por agentes de nuestro mismo gobierno. As we know, the 1993 bombing of the World Trade Center was done by agent provocateurs who were, yes, Arab, but they were funded by the FBI. Dice, como en el evento del 93, cuando atentaron de derrumbar las torres, estos fueron hechos por agentes que provocaron, querían provocar algo, pero sí, ellos eran árabes, pero eran del mismo orden, del mismo And grupo. this was done to transfer power, to incite the people
to such an extent that they would transfer power from the people to the president and the police seeking security. Esto se hace o se hizo con una orden de que el pueblo quiera más protección y dar todos sus derechos de ciudadano hacia el presidente y hacia la misma policía. As the audience knows by now, Victor Camacho, myself, and Ted Gunderson were all together at Area 51 and are in a film called Alien 51. Como muchos de ustedes saben, el señor Ted Gunderson, Anthony Hilder, Víctor Camacho, estamos en una película, un video que se llamaba Alien. And Senor Gunderson was head of the FBI in Los Angeles, Dallas, and Memphis. He's a close friend of mine and yours. El señor Gunderson era el jefe del FBI aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, y muy buen amigo de and he will be on this show in the near future. We're arranging for that. He validates that the FBI actually paid for the bomb that went into the World Trade Center in 1993, and it is the FBI who should be the number one suspect. Dice el señor Gunderson que el FBI es la persona principal o el grupo principal de lo que ocurrió. Él lo asegura. Vamos a tener que hacer un corte. Regresamos inmediatamente en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros en esta noche, platicándonos pues de tantas cosas, ¿no? De conspiraciones, cosas que están sucediendo detrás de nosotros. Nos está comentando que lo que ocurrió en el World Trade Center en 1993 pues fue hecho con el conocimiento del FBI. Esto, lógicamente, no es lo que ellos esperaban, por eso ocurrió años después el 9/11, ¿no? Well, only by exposing the creators of World War II and the creators of the 9/11 event can we prevent World War III. Víctor, solamente sacando a luz los creadores de la Segunda Guerra Mundial y los creadores del 9/11 podemos encontrar una solución a esto. Because what we are facing today is the elimination of 80% of the population of the public off the face of the earth, period. En lo que nos estamos ahorita enfrentando es a una total eliminación del 80% de la población de este mundo. So blacks, browns, certainly Latinos would be terminated if this evilarchy was to be successful in their quest for a world government. Y claro que los personas de color y latinos serían las personas que serían extinguidas o desaparecidas si esto toma lugar. When somebody hears this story and they have no background whatsoever, they think, well, my God, this man is crazy. I mean, this is crazy conversation. Surely there isn't any group of people so evil, so Machiavellian in nature to actually plan to rule the world. Víctor, si alguien escucha alguien como yo hablar de esto, de alguien que nunca ha escuchado nada de algo así, piensan, bueno, ¿qué tan gobierno puede ser tan macabélico, tan malo, ¿no? Que tiene esto en mente. Well, when we take a look at the 1993 World Trade Center bombing, we find that Sheikh Omar Abdul Rahman came to the United States at the behest of individual agent assets in this country. In other words, when I'm talking about agent assets, I'm talking about individuals like Al-Qaeda. Al-Qaeda is a creation of the Central Intelligence Agency. Víctor, cuando el Sheikh Abdul Rahman viene después de este evento que ocurrió en septiembre y viene a revisar lo que está pasando, y cuando ve una de las creaciones de este orden, de lo que son al grupo Al-Qaeda. See, this is Rahman came here. He didn't come across the border. He was not a wetback. He did not, come in from Tijuana underneath the fence or over the fence in the middle of the night. He was given a visa. This is a man who is a known terrorist, who is the number one suspect in the assassination of Anwar Sadat, given
a visa by the United States State Department. Dice este señor Rackman, cuando se sabe de que él era uno de los principales personas acusadas en el asesinato del assassinated In the assassination of Anwar Sadat. Anwar Sadat, el mismo gobierno americano todavía le otorgó una visa para poder entrar a este país. And the rest of his cell was invited here. When I say invited, they had visas. They came here legally. Y el resto de su grupo fue invitado, y digo invitado porque se les otorgó una visa. And once here, they were infiltrated by a fellow named Ahmad Salim, a retired Egyptian army officer. Y ya estando aquí fueron infiltrados por un señor Ahmad Salim. And he was dealing with John Antisef, who is his handler in the Federal Bureau of Investigation. Y él fue estuvo lidiado con John Antisef. So when the arrangement was made for the Rahman terrorist group to be infiltrated, the infiltrator, the Ahmad Salim, was wired. He had a wire that would then transmit information to the FBI. Cuando el grupo de Rahman fue otorgado o fueron ayudados por el señor Salim se le puso un micrófono en su cuerpo para transmitir. Ahmad Salim was requested to get these individuals to be to engage in some sort of act of terror. It was a sting operation. El señor Salim básicamente estaba tratando de captarlos a ellos, en incitarlos en hacer algo. And when Ahmad Salim came back to speak to the FBI agent, the man in charge, he said, "Well, they're willing to do the building, but they don't know how to make a bomb." Básicamente el agente del grupo de Rahman dijo, ellos están dispuestos a hacer algo al edificio, pero básicamente no tienen el conocimiento de cómo hacer una bomba. His FBI agent said, "You know how to make a bomb. Make it for them." Dice él básicamente le dijo al señor Salim, tú sabes cómo hacer una bomba, hácelas. So the U.S. taxpayers actually paid for the bomb that went into the 1993 World Trade Center for the blowing up of the building. Y básicamente todos los ciudadanos de Estados Unidos con sus impuestos pagaron para hacer esa bomba que explotó en el 93. But it only killed 6 people and had $500 million of damage and injured 1,000. That wasn't enough. Solo mató a 6 personas, tuvo $500 million en daños y cientos de personas fueron lastimadas, pero eso no fue lo suficiente para ellos. And Ted Gunderson, former head of the FBI in Los Angeles, and myself were talking about the FBI and the CIA coming back again to do the World Trade Center. We were talking about this in 1995. I talked to you about this on the radio. Dice Víctor desde el 95 y tú estabas diciendo algo que iba a pasar en esto, en el World Trade Center. So, and this was before the September 11th event. Y esto fue mucho antes del septiembre 11. Because we talked about the Reichstag fire, and that was used by Adolf Hitler to transfer power from the people to the president and the police. Dice, el mismo Hitler usó el Reichstag Fire para transmitir o pasar el poder del pueblo hacia él, hacia la presidencia. The Reichstag is the German parliament, like the Congress is to the United States. El Reichstag es lo mismo que el Parlamento o el Congreso de los Estados Unidos. So, when we were talking about this evilarchy using an event to bring about acceptance of the yoke around the neck of the people. Dice, cuando estamos hablando de un evento que el mismo pueblo acepte la cadena alrededor de su nuca. Yeah, we talked about, a staged event like maybe from outer space like Ronald Reagan had talked of. Estábamos hablando nosotros de cosas de afuera, ¿no? Del espacio, como Ronald Reagan. Vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos con Anthony Hilder esta noche en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Efectivamente, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros en esta noche. Recuerden que su página pueden ustedes encontrarla en www.freeworldalliance.com.
Esa es la dirección para que usted pueda entrar a la página de Anthony Hilder y checar la información que él tiene. Nos está comentando en este instante, bueno, antes de irnos a la pausa, acerca de lo ocurrido en el World Trade Center en Nueva York en 1993, ¿no? Que no causó el efecto que pues estaba esperando. Entonces algo tendría que suceder más adelante, que era lo que nos mencionaba Anthony, con años de anticipación. Well, what we're looking at now is a super 911 event taking place. This did not occur in New York because of the desires of some ragtag Arab rebel living in a cave in Afghanistan. This was performed by agents of the United States of America. There were no Arab names on the flight manifest of either United Airlines or American Airlines, not one single one. Víctor, todo esto ocurrió y va a ocurrir. Se busca un Super 911 que ocurra. Y esto no ocurrió en el 911, hecho por una persona que está en unas aldeas en Afganistán. Esto fue hecho y coreografiado por agentes americanos. Well, if you take a look at those flights, there were 4 flights up in the air for an hour and a half. NORAD is required to bring down those planes, to have a squadron of American fighters bring down those planes if they're going to risk the Capitol, the White House, the Pentagon, or the lives of people in major cities. Víctor, los 4 aviones involucrados en todo esto, en el manifiesto de United, nunca se encontró o nunca existió nombres árabes en estos manifiestos, como se menciona, más el NORAD, que maneja todo lo militar. Ellos tienen instrucciones de derribar cualquier avión o algo que esté atacando o peligrando en la capital del país. Andrews Air Force Base is only 10 miles away from the capital of the United States of America. And they had 2 squadrons which are on service 24 hours a day, 7 days a week. They were there. They certainly could have shot down the plane or what was presented as a plane into the Pentagon. Dice, hay una base militar a 10 millas de donde ocurrieron todas estas cosas, y ellos tienen aviones listos las 24 horas para derribar cualquier peligro, y claro que tenían ellos el tiempo necesario para poder hacer esto y no lo hicieron. The only way that those planes would not have been scrambled is by direct order of the President of the United States. La única razón de que puede haber sido que no lo pudieron derribar es las instrucciones del presidente. And Victor, you have seen our new tape, 911, The Greatest Lie Ever Sold. Víctor, y tú has visto nuestro nuevo video, 911, la mentira más grande. Hay una parte muy interesante en el video de Anthony, déjeme interrumpir rapidísimo a Anthony, donde se ve un video que fue tomado por alguien en la escuela porque Bush estaba en una primaria leyendo libros cuando ocurrió el 9/11. Anthony tiene el video donde está el presidente Bush leyendo en el momento en que se acerca un agente de seguridad mencionándole lo que está ocurriendo en Nueva York, del primer estrellamiento del avión. Él no hace absolutamente nada por salir y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sino se queda sentado con los niños leyendo, ¿no? Y vienen más cosas muy interesantes ahorita que Anthony nos explique esto. Well, Victor, we're talking about Andy Card, the president's assistant, going over and talking to Bush, saying that the second plane had hit. Víctor, estamos hablando del segundo, de la persona Andy Card, avisándole al presidente Bush que el segundo avión ha pegado a las torres. Bush, after the knowledge of the first plane having hit, did nothing except go into the Booker School in Sarasota, Florida, and talk to the school children. Dice el presidente Bush, después de tener conocimiento del primer avionazo, hizo nada y siguió en la librería. And as you know from the documentation on this film, we have Bush stating that I was watching it on television. And then I saw the plane hit, and I thought that this guy had been a very, very bad pilot. And then he was asked to go into the Booker School and read to the school children.
Dice, en este video tenemos donde al mismo Bush menciona de que él está viendo el video y él lo único que piensa, dice, este piloto fue muy malo para manejar el avión. Now, the problem with this story is that the first plane hitting the North Tower of the World Trade Center wasn't on television. It wasn't on ABC, it wasn't on NBC, it wasn't on CBS, it wasn't on CNN. It had to be on closed circuit CIA. Dice, el primer avionazo nunca salió en televisión en vivo, digamos en CNN, en la ABC, en las varias cadenas. ¿Cómo es de que el presidente Bush pudo haber visto esto solamente en un circuito cerrado por el CIA? Now, I believe Bush when he said he was watching it on television. Dice, yo le creo al señor Bush cuando dijo que él estaba viéndolo en televisión. He had to be watching a screen and a picture of the Twin Towers before the plane arrived. Dice, él tuvo que estar viendo una foto, una imagen de las torres antes del primer avionazo. He, like Emperor Nero, who sat and played the fiddle while Rome burned, sat and watched the Boeing 757 crash into the North Tower. Dice, él, igual que el emperador Nero, viendo que Roma quemaba, él se quedó viendo las torres caer. Now, this is not a conspiracy theory. This is fact. Dice, estos no son unas conspiraciones o una idea, esos son hechos. Es impresionante ver tu video, Anthony. Precisamente, me lo pasas, Luis. El video que él tiene, que es el 911, la gran mentira nunca antes contada. Es impresionante ver las imágenes, o sea, las imágenes están aquí. Está el presidente Bush sentado leyendo a los niños, se le acercan, le dan la información y él no hace absolutamente nada. Y después en un discurso él dice que vio el avionazo, o sea, vio cuando el primer avión pegó en las torres, y lo que menciona Anthony, ninguna televisora estaba transmitiendo esas imágenes. Entonces, ¿de dónde él estaba mirando el primer avión chocar con la torre, no? Y todo está en el video, o sea, lo que está mencionando Anthony lo tiene precisamente en su video. Well, Victor, we're going to have this thing available to the listeners tonight. Anyone who goes over to your store and gets, in fact, we'll take $5 off the price of the tape. We want people to see this. We want people to see the buildings as they are being imploded. These buildings did not fall down because of hits from 757s and 767s. These buildings were made to withstand the impact of a 757 hitting broadside into the side of the building. Víctor, estas imágenes que están en este video van a estar disponibles ahí en la sala de los desvelados. Y bueno, vamos a rebajarles, como dice el señor, a $5. En estas imágenes se ve claramente que esos edificios no fueron derribados por causas del avionazos, sino que esos edificios fueron explotados desde su mismo interior. Igual como menciona, estos edificios fueron diseñados para tomar el impacto de un 757, básicamente con fuerza directa. Now we're taking a look at building número 7. It went down from implosions. Mm-hmm. In fact, we have on our tape, and you have seen it, and those of you who buy it can watch Larry Silverstein saying, we decided to pull the building. In demolition terms, this means to implode the building and bring it down in on itself. Víctor, el edificio número 7, que también fue uno de los que se derrumbaron, tenemos imágenes y vemos ahí que básicamente se menciona de que jalamos el edificio. Es un término que usan los que explotan los edificios. See, if we took a look at all of the serial killers in the history of the United States of America, the crimes that the combination of them all, we can even throw in the crimes of Jack the Ripper, aren't as large as the crimes that have been committed by this administration upon the United States people and the people of the world. Víctor, si ponemos a todos en la historia, a todas esas personas que han matado en serie juntas, no equivale a lo que este grupo ha tramado. We're talking about murder number 1. Básicamente es muerte, asesinos. Anthony,
Vamos a tener que hacer una pausa. Ahorita te pregunto. Ahorita vamos a la pausa para no interrumpirte. Regresamos porque hay muchas preguntas para Anthony, muchas cosas muy interesantes. El video está muy interesante. 911, la mentira jamás antes dicha. Está disponible ahí en la sala de los Desvelados. Así que regresamos con más de Anthony Hilder en el programa de los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Sal y vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros. El tiempo se está pasando rapidísimo. Ahora sí que, como dice el dentista, y Fernando puede dar testimonio de eso, ni se siente. Le estaba comentando fuera del aire a Anthony Hilder que precisamente hay una serie de televisión que se llama The Long Gunman, algo así, ¿no? ¿Cómo se traducía Long Gunman? El pistolero solitario, ¿no? Algo así. Que eran estos tres ayudantes de Mulder en X-Files. 9 meses antes de que ocurriera lo de las Torres Gemelas, el 9/11, sale al aire en Televisión Nacional, en Fox, este programa de Long Gunman, donde habla precisamente de un avión que es utilizado como bomba para estrellarse en las Torres Gemelas, ¿no? Y le preguntan, uno de ellos le dice, oye, pero esto, ¿cómo puede ser que el gobierno lo esté realizando nosotros mismos, no? Dice, es que una facción del gobierno, que son los que quieren hacer esto, son los que manejan el petróleo, producción de armas, y necesitan crear guerras, porque si no el negocio se viene abajo. Y 8 meses después sucede lo del 9/11, tal y como sucede en esta serie de televisión. Well, Victor, and for the benefit of the English-speaking audience, 757s and 757s, Boeing 757s and 767s, can be commandeered from the ground. In other words, if those planes were to be skyjacked by terrorists, NORAD can actually take control over the plane and out of the hands of the pilot, out of the hands of the terrorist, and bring those safely to the ground. This technology was developed in 1970 and has been existent in those planes for 20 years. Víctor, estos aviones Boeing 757 y 767 están equipados con controles de que se pueden ser controlados desde NORAD. Ellos tienen la habilidad de tomar control de un avión, aunque sea secuestrado, tomar el control y poder aterrizarlo sin ningún problema. And the Federal Aviation Administration knew that those planes were so-called, supposedly hijacked, within 3 minutes of the time that the planes left their course. Víctor, y según la información que tenemos de la Federación Aérea, estos aviones fueron secuestrados 3 minutos después de haber despegado. And NORAD testified, the head of NORAD testified to the 911 Inquiry Commission that they didn't have any contact with the Federal Aviation Administration. I mean, this is crazy. I mean, you'd have to be nuts, insane, loco en la cabeza to believe this wild story, this lie that has been sold to the American people. Víctor, NORAD mencionó al comité del 911 de investigación sobre el 911. Ellos mencionaron de que no tenían comunicación con la Federación Aérea y que es algo medio loco, como él menciona, no algo que no puede ser imposible, puede ser posible porque ellos mantienen el control de todo lo que está volando. So, for us to believe the unbelievable, for us to accept the unacceptable, for us to tolerate the intolerable, must come to an end. Víctor, para nosotros aceptar lo inaceptable, creer lo increíble, tenemos que poner un fin a todo esto. We're talking about state-sponsored terrorism for the purpose of bringing in the Patriot Act, which is not a Patriot Act at all. It's quite the contrary. It's an act that has been written to eliminate the First, Second, Fourth, Fifth, and Sixth Amendments of the Constitution of the United States. Víctor, este grupo básicamente es un grupo terrorista apoyado por el Estado con el derecho de pasar una ley
que están pasando, que se llama la ley del patriota, que básicamente es tratar de eliminar los derechos que tenemos en la Constitución. Like Hitler burnt down his agent, Hermann Goering, ordered the burning down of the Reichstag to put fear into the people so that the people would accept and buy an Adolf Hitler, just like the people in the United States are accepting and buying into the Patriot Act and to Homeland Security. Víctor, igual que Hitler, que básicamente mandó a quemar el Reichstag, que es el Congreso de Alemania, mismo Estados Unidos está poniendo miedo en su ciudadanía para que ellos acepten la protección según esto que están otorgando por el acto del patriota. We're watching the Nazization of the nation. Básicamente estamos viendo el nazismo nacer en esto. And Victor, you, having been in the past on the very edge of experimentation with stories, when I say experimentation, it takes a lot of guts to come out and start investigating the unknown. Víctor, tú que has estado en el frente de muchas investigaciones y tienes la valentía y el coraje de investigar cosas que a veces no están. Sí, cosas que no tienen explicación. Ahorita vamos a una pausa, Anthony, ahorita regresamos. Mantén tus pensamientos ahí, como diríamos, y regresamos con más del programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Sal y vale, estamos esta noche de conspiración platicando con Anthony Hilder. Nos está comentando lo ocurrido en el 9/11, sus propósitos, el por qué hicieron esto. Y bueno, esto apenas se está poniendo bueno, así que seguimos platicando con Anthony Hilder en esta madrugada. One thing I want to say to you out there, to all of you. Una cosa que les quiero decir a todos ustedes ahí, radio escuchas. Your host on this program has done what in reality, what Mulder has done in the X-Files. Dice básicamente el que conduce este programa ha hecho lo que ha hecho Mulder en el programa, en la serie X-Files. He has put his life and his career on the line. Ha puesto su vida y su carrera al frente, en la fila. He has dared to explore the unknown. Se ha atrevido a encontrar o explorar lo desconocido. Victor Camacho was the #1 talk show host in Southern California, both in English and in Spanish. Número uno. Víctor Camacho era el locutor número 1 en Los Ángeles, en inglés y en español. And he joined me and Ted Gunderson out at Area 51. Y él se unió con nosotros, con Ted Gunderson y Anthony Hilder. With a busload of investigators, people who were exploring the unknown like yourself. Y vino con un camión lleno de investigadores y gente explorando lo desconocido. And when we were out there that particular day, one of the individuals from the Department of Energy tried to run down Ted Gunderson and our whole group with a truck. He could have killed any number of our people out there. Y esa vez que estábamos ahí, un empleado del Departamento de Energía trató de atropellar a Ted Gunderson y a varias personas que estaban presentes en esa carretera. And this is a criminal act conducted by an agent of this government. Y ese es un acto criminal hecho por un agente de nuestro gobierno. And we had this on film. It's on our film Alien 51. Y eso lo tenemos en video y está en nuestro video Alien 51. And we did a press conference on this. Hicimos una conferencia de prensa. And we pursued this. We were trying to get this individual arrested and thrown in jail where he should still be there now. Y tratamos y quisimos poner a esta persona tras las rejas en un lugar donde debería estar ahora. Instead, when we came back, the individual who we finally discovered. Y al final de todo esto, lo que descubrimos was an agent at Area 51. Que era un agente del Área 51.
We finally discovered him, and we pursued this matter, and he was given a $100 fine. Dice, y cuando terminó todo esto, lo único que fue multado $100. If that had been any of us, the man would have been in jail for 50 years. Dice, pero si esto hubiera sido alguno de nosotros, hubiéramos estado en la cárcel por 50 años. But because we stood up and we faced the criminals within this government, Pero porque nos levantamos y nos alzamos hacia los criminales de este país, when we returned to Los Angeles, cuando regresamos a Los Ángeles, your host, the man of this show, Victor Camacho, el locutor de este programa, el señor Víctor Camacho, was fired from the #1 show in Southern California fue despedido del programa número 1 en el sur de California, because he had the guts and the gonads to stand up dice, porque él tenía la valentía, los pantalones para buscar estas respuestas and face this government y ponerse al frente a este gobierno and explore the unknown. y explorar lo desconocido. He had the guts to stand up over the airways of Southern California and throughout the southeast portion of the United States. Tenía la valentía de ponerse al aire y enfrente en el sur de California And tell you the truth. y decirles la verdad. Now, most men who are in primary positions in radio Muchas personas que están en posiciones principales en la radio would not have the guts to do that. no tendrían la valentía de hacer eso. And if you who are listening want to get some milk and honey and some pap and crap and useless information, turn to another station. Dice, pero si a muchos de ustedes radioescuchas solo quieren su leche y sus galletitas y tener información tonta, escuchen otras estaciones. Because Victor Camacho is going to tell you the truth, and he is a man who will stand for your rights. Porque el señor Víctor Camacho, él es una persona que se va a levantar hacia la verdad y le va a decir sus derechos. And he will go to where others dare not tread. Y defenderlos hasta donde algunas personas no han llegado. Anyhow, that's what I wanted to tell you. Y eso es lo que les quería decir. No, gracias Anthony realmente por tus palabras. Yo creo que ya pagamos el precio por nuestra curiosidad hace unos años atrás. Y yo creo que mucha gente reconoce lo que hicimos anteriormente. Y bueno, pues ahora estamos empezando una nueva etapa del programa de Los Desvelados y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, como siempre compartiendo esta información tan importante para nuestra comunidad y para nuestro país. Desafortunadamente, pues estas personas siguen en el poder, tienen su propia agenda. Esto no va a terminar en esto, siguen ellos con sus planes para algo, ¿no? Well, Victor, I take a look at this evilarchy that is controlling not only this country, but Central and Latin America. Víctor, hay que ver toda esta jerarquía que controla no nomás solo el país americano, sino todo Latinoamérica. Their program is to reduce the population. That means kill 80% of the people now living on Earth. That means 4 out of 5 of the people who are listening to this show. Ellos tienen un programa, una propuesta de eliminar, que quiere decir matar al 80% de la población de este planeta. The plan for a new world order Para un plan de nuevo orden mundial. Is exactly the same as what Hitler's plan for a new world order was in 1933. Básicamente viene siendo el mismo plan que tenía Hitler en el 1933. The Arabs are to Bush what the Jews were to Hitler. Los árabes son para Bush lo que eran los judíos para Hitler. And this war on terrorism isn't being conducted by radical Islam. Esta guerra de terrorismo no es hecha por los radicales musulmanes. The massive acts of terrorism that are committed in the United States Los actos terroristas que han ocurrido are acts committed by agents and assets of this government. son hechos por agentes y pertenencias de los Estados Unidos. So it is imperative that you listen to this show, that you make copies of some of these broadcasts, and tell your friends,
to turn into listen to Victor Camacho. Tell your friends to go into the store to get these tapes. Tell your friends to view these tapes. We need to have this message spread in Spanish throughout, the information spread that is now in English, translated into Spanish and spread throughout the Americas and Spain. Es algo primordial que tenemos que hacer todos, que recibimos esta información, divulgarla a nuestros amigos, todo aquel que habla español, la información que contiene estos DVDs, estos videos, divulgarlos a todos. Vamos a hacer un corte, regresamos inmediatamente para seguir platicando con Anthony Hilder. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas también, así que váyase preparando si tiene algún comentario o pregunta para Anthony Hilder. Vamos a abrir nuestras líneas para que usted nos llame y platique con él directamente en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Tenemos en esta noche a Anthony Hilder. Anthony Hilder pues ha estado con nosotros en anteriores programas de Los Desvelados, donde ha compartido información muy interesante. Ahorita pues vamos a preguntarle qué más va a ocurrir o qué puede estar ocurriendo en este momento, pero también quiere compartir algo con nosotros, parece ser. Vamos a ver. Well, Victor, I want to take a look at George Herbert Walker Bush, the president's father. Víctor, primero hay que ver el señor George Herbert Walker Bush, el padre. In the Skull and Bones fraternity, En la fraternidad Skulls and Bones, they are given names. a ellos se les otorga un nombre. George Bush, the current president, is named temporary. George Bush, el presidente actual, se llama Temporary. His father's name in the Skull and Bones is Magog. El padre se llama Magog. In some of the Christian dictionaries, Magog is referred to as the man or the ones that wage war against God in the final days on earth. En libros cristianos o en enciclopedias cristianas, el significado Magog es otorgado, significa aquel que se pone en guerra con Dios, contra Dios. A lot of people who are listening to the show are Christians. Muchas de las personas que escuchan este programa son cristianos. And you're deceived into thinking that the president and his father and his father before him were Christians. Y ustedes muchos son tapados con la idea de que ellos son cristianos, el papá y el hijo Bush. They are not. Ellos no son cristianos. Following in the footsteps of George, if you think that you're following in the footsteps of George Bush to go to heaven, Dice, si ustedes creen que están siguiendo los pasos de George Bush de irse al cielo, you won't be stopping in purgatory. dice, no creo que vayan a parar en la purgatoria. You're going straight to hell. Van derechos al infierno. The New World Order El nuevo orden mundial calls for a global government. habla de un gobierno mundial. And this is not where freedom is given to all people for all time. Y esto no es un lugar donde se les dará libertad a todos por el resto de los tiempos. But rather, freedom would be taken from all people for all time. Básicamente, libertad será tomada o quitada de todas las personas por todos los tiempos. When the former president talked about 1,000 points of light, Cuando el antiguo presidente hablaba de 1000 puntos de luz, he's talking about 1,000 points or 1,000 years under Lucifer. básicamente hablaba 1000 años bajo Lucifer. And when you take a look at the left-hand side of the dollar bill, Y si ven al lado izquierdo del billete de dólar, this is on the reverse side, on the left, it says Novus Ordo Seclorum. en el lado posterior encuentran Novus Orden Seclorum. This is the New World Order. Significa esto es el nuevo orden mundial. Hitler's second book Hitler, el segundo libro de él, is called The World Order. se llamaba Orden Mundial. It wasn't George Bush Sr. No era, who introduced the New World Order to the American public. No era el padre de George Bush que introdujo el orden mundial. It was Adolf Hitler who was introducing the New World Order to the world. Era el señor Hitler que presentaba este orden mundial al mundo. So when you listen to statements like this, you think, well, my God, this couldn't possibly be true. Mm-hmm. How could our government
the United States government supposedly being the champion of freedom and democracy throughout the world, cuando uno escucha comentarios como los que estoy mencionando, se le hace imposible que el gobierno americano, que es el campeón de la libertad y de las esperanzas de muchos, esté involucrado en algo como esto. have fallen victim to members of the Council on Foreign Relations and the Skull and Bones. Y que sean víctimas del consejo de esta fraternidad de Skulls and Bones. And how could they actually sell a system of slavery to the world Y cómo es de que ellos sean capaces de vender un tipo de esclavitud hacia el mundo. You ask, well, surely there must be people in the media who talk and will speak up, and you must hear it somewhere with the establishment media. ¿Cómo es no de que hay gente en los medios publicitarios que hablen o estén contra esto? But you don't. Pero uno nunca escucha de eso. You hear it right here Aquí eso es el único lugar donde lo escucha. on Radio Visa En Radio Visa, with Victor Camacho. con el señor Víctor Camacho. And it's a life or death issue here. Y esto es un tópico de vida o muerte. You either wake up, Ya sea usted se despierta you either get involved, y se involucra en esto and you participate, y participa, or you will hang. o será básicamente colgado. So we had better hang together or join together Lo único es unirnos or hang separately. o que cada quien se cuelgue por sí mismo. These people intend to kill, control, or incarcerate you. Ellos, la intención de ellos es de controlarlos y encarcelarlos. This is not a figment of my imagination. Esto no es una cuestión de mi imaginación. This is not conspiracy theory. Esto no son teorías de conspiración. This is conspiracy fact. Estos son hechos de conspiraciones. And I think of all of the people who listen with wives and mothers and fathers and children who look forward to a future. Y yo pienso de todas estas personas, esas familias, de padres, hijos, mamás, que ven el futuro con buen ojo, With freedom. con libertad. You must, to have that freedom and that independence, Deben buscar esa libertad e independencia, knowledge. conocimiento. You cannot remain ignorant No pueden seguir ignorantes and remain free. y mantenerse libres. It is impossible. Es Impossible. imposible ser ignorantes y mantenerse libres. It is impossible. Es muy imposible. Anthony, hace años atrás hablábamos de que las libertades de los ciudadanos iban a ser limitadas de alguna forma. Ya sucedió con este acto patriótico. ¿Van a ser limitadas todavía más estas libertades? ¿Va a llegar el momento dado en que sea tomado totalmente la libertad de las personas, de los ciudadanos de este país? Well, Victor, I believe that between now and November, Víctor, yo creo que desde hoy a noviembre, a Super 911 event will take place. un evento Super 911 va a tomar lugar. And it is only by inciting a revelation can we avoid a revolution in this country. Y la única manera de parar una revolución es sacando a luz esto. And the Latino people are essential in creating this revelation. Y muchos, para sacar hacer esta revelación, el grupo latino juega parte principal. They must be alerted, and at this moment you happen to be the leader, the man who is coming forth with this information on a nightly basis in Southern California. Y tú, Víctor, en este momento eres parte principal de sacar esto a luz noche tras noche. Vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos con Anthony Hilder. Vamos a abrir las líneas telefónicas 1877-964-2256 en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí.
en Los Desvelados con Víctor Camacho. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros en esta noche. Damos la bienvenida a todos nuestros desvelados allá en... ¿Dónde, Fernando? En Las Vegas, en la 1340, que se acaban de sintonizar. Claro que sí, un saludo para toda esta gente en Vegas, para aquellos que acaban de sintonizarnos. Anthony Hilder, él es productor de cine e investigador. Y bueno, pues nos está platicando de todas estas teorías que para muchos serían teorías de conspiración. Para él son hechos de conspiración. Y a veces es información difícil de digerir. Ya eso ya estamos conscientes. Es información que es difícil a veces de decir, bueno, aceptarla, ¿no? Así que escúchenla, analícenla y cada quien saque sus conclusiones, que es lo importante de esto, ¿no? Es difícil de digerir, pero es más difícil cuando por primera vez la escuchas y en el tiempo sucede. Te das cuenta de que sucede. Que sucedió. Ajá. Yo tengo una pregunta para Anthony. ¿Qué es lo que piensan los americanos, los anglosajones, de lo que él dice o el grupo de él que dice? Otra vez más fuerte porque... No, de los anglosajones, los americanos anglosajones, ¿qué es lo que piensan de lo que él dice o del grupo de él que dice? Well, fortunately, there is a left-right coalition occurring in the United States. The legitimate left and the legitimate right are discovering that the enemy is in the middle. And rather than fighting each other, they should be looking up to who's pulling the strings. Víctor, afortunadamente hay una coalición de izquierda extrema y extrema derecha que están sacando a luz o se están dando cuenta de que hay otro grupo, que es básicamente los de en medio, que están tomando en control de todo esto. We have Hegelian politics in the United States. What that means is that the center controlling group, I call them the evilarchy or the Illuminati, control both political parties, like they control various television stations, like CNN on one side, and then they will have Fox News on the other side. And people say, well, oh, that person is too far right, this person is too far left, and we should come to an agreement, a center politically correct position. Víctor, este grupo controla muchas de las cadenas de noticias, como la CNN y la cadena Fox, donde uno ve una derecha y ve en otro lado las noticias de la izquierda, y vemos que básicamente se neutralizan formando un grupo en medio. Now we have, fortunately, with the film Fahrenheit 9/11, which is put out by Michael Moore. Y tenemos ahora una película del señor Michael Moore que se llama Fahrenheit 9/11. Winning the Cannes Film Festival award for the first, and this is the first documentary to ever do that. Y este película es un documental que ha ganado en el Festival Cannes. And the largest standing ovation in the history of Cannes. Y es la película que ha recibido aclamación de pie en cualquier película anteriormente. So we have an exposure from the legitimate left and an exposure from the legitimate right. Y tenemos exposiciones de la extrema izquierda y la extrema derecha. Talking about the puppet masters who pull the strings. Hablando de los que manejan los puppets, los títeres. In our film, 9/11, The Greatest Lie Ever Sold. Y nuestra película, el 9/11, la mentira más vendida. It affords the people to take a look at a variety of people from both right and left. Y esto muestra una variedad de personas de la izquierda y derecha. Agreeing that the enemy is operating from the Council on Foreign Relations at 5080 East 68th Street in New York City. You don't have to repeat the address. Y estos grupos estando de acuerdo de que esto es manejado de una organización. And through the Trilateral Commission. Del grupo trilateral. The privately owned Federal Reserve System. El grupo privado de la Reserva Federal. And the Skull and Bones. Y de los Skulls and Bones. We are taking a look at an oligarchy of evil. I call it an evilarchy.
Y estamos viendo una arca de maldad from positions on the right and positions on the left, de gente de la izquierda y de la derecha, and coming to the agreement that they are the enemy. y sacando la conclusión de que estas personas son el enemigo. I mentioned before about how to get this tape. This tape is very essential. Yo les he mencionado anteriormente y les menciono que este cassette o este DVD es esencial, Not only in understanding what has happened, no solo para entender lo que está pasando, but what is going to happen. sino lo que va a pasar. Maybe you can give the number, Victor. Bueno, para las personas que quieran ordenar el video de Anthony, que estén fuera del estado de California, fuera de la ciudad de Los Ángeles, pueden marcar el 1-877-378-4345. 1-877 es una línea libre de costo. 378-4345. Se llama La mentira más grande jamás vendida. Y ahí les podrán dar más información del video y enviárselos a la puerta de su casa. A los desvelados que vivan fuera de Los Ángeles, a los desvelados en Los Ángeles pueden obtenerlo en la tienda de los desvelados. Well, you can get, if you're fortunate enough to live in Los Angeles, you can go over to Victor's office and get a discount of $5 on the tape. It's Okay. imperative that this information gets out Es now. primordial que ustedes reciban esta información que contiene este DVD. Claro que sí. Anthony, tenemos bastantes llamadas. Vamos a pedirle solamente a los velados que sean breves en sus comentarios, directos sobre todo, y escuchen la respuesta fuera del aire, por favor, para darle pues mayor número de llamadas a Anthony en esta noche. Y Anthony, también le suplicamos que sea breve en sus respuestas para poder responder el mayor número de llamadas. Tenemos a Humberto por aquí, vamos a saludarle. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, buenos días. Muy buenas noches, buenos días, Víctor. Sí, Humberto, bienvenido. Bueno, quería hacerle una pregunta al señor Anthony. Nada más un segundito, Humberto. A ver, tantitito. Ahorita. Es que estamos aquí acomodándonos. Ahora sí, le escuchamos, Humberto. Bueno, preguntarle a él que si él cree que Bin Laden, Hussein, Gaddafi, Fidel Castro, Chávez son víctimas del sistema, según él, fascista que hay en los Estados Unidos de América. Do I think that Fidel Castro is a victim? Yeah, No, I don't think that he is a victim. He's a perpetrator of crimes upon the Latino people of Cuba. My uncle was Cuban. I would say that the Cuban people have been exploited by Fidel Castro. Certainly, he has been a puppet of the United States government. They have to the oligarchy that controls this government has to have enemies. They need Fidel Castro. Castro is necesario for this government. I mean, they have to have the fight, the conflict going on so they can control the people. Víctor, bueno, menciona que si Castro es el víctima del gobierno americano o de esta organización, de este grupo. Él menciona, básicamente ellos son parte de este grupo, son creados como enemigos para tener esto activo, tener razón por qué estar peleando. Ok, Humberto, le agradezco por llamarnos. Tenemos a María, vamos a saludarla también. María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, buenos días. Buenos días. Sí, María, le escuchamos, por favor. Mire, yo no creo en nada de lo que dice ese señor. Ese señor se me figura que es un talibán. Pregúntele que si es de descendencia árabe. Y yo no sé por qué lo dejan hablar en una radio de Estados Unidos. Debería el gobierno de arrestarlo inmediatamente. Si tanto odia a los Estados Unidos, ¿por qué está aquí? Ok, gracias María por llamarnos. Vamos a ver qué le responde Anthony. Oh, Maria, that's good, dear. No, I'm not Arabic. I think if you took a look at me, you might call me Anglo-Saxon Aryan. That's not Arabic. However, I would believe that agents of the evilarchy would consider me an enemy of the state, at least an enemy of the fascist state. I believe in freedom for all people. I believe in the government's control by the people rather than the people's control by the government. María, primeramente le quiero decir de que si usted me ve, la persona ve que soy una persona blanca, ariana, y ve que yo soy una persona que creo en lo
que estoy diciendo, y soy una persona que busco la libertad de la gente. Yo busco un gobierno que sea del pueblo para el pueblo. Y regresamos para más preguntas. Le invitamos a que siga marcando el 1877-964-2256 en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Continuamos platicando en esta noche con Anthony Hilder. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, ya después de tantos años que habíamos perdido pista de él, pero está nuevamente en el programa de Los Desvelados platicando de estas cosas interesantes. Querías mencionar algo, ¿no, Anthony, ahorita, antes de seguir con las líneas? María, mi nombre es Libertad. That's primero. But should I be found guilty of telling the truth? Should I be punished for telling the truth? Or should I be rewarded for telling lies? Señora María, para continuar con mi respuesta, menciona que mi nombre es Libertad. ¿Seré culpable de decir la verdad? ¿Seré culpable de contar? If I wanted to become president of the United States. I think we gotta rephrase. All right. If I wanted to become president of the United States. Before that. Before that. Before your that. Statement, yes. I think we should I go. said, should I be punished for telling the truth? ¿Deberé ser yo culpable por decir la verdad? Or should I be rewarded for telling lies? ¿O me seré ganado una recompensa por decir mentiras? Let's go on to the next call. Y quiero solamente avisarles, no avisarles, sino mencionarles de que, por ejemplo, por mencionar esta información ante Hilder, pues él ya ha tenido atentados contra su vida, ¿no? Y uno de ellos demasiado fuerte, que pues precisamente una bala penetró su cuerpo y estuvo a punto de morir, precisamente por mencionar toda esta información que ustedes están escuchando. Sí, no, bueno, como menciona, ¿no? Que básicamente él se es considerado como un enemigo del Estado, ¿no? Sí, es considerado un enemigo del Estado, Anthony Hilder, y bueno, pues es valiente en venir y platicarnos esto a todos los desvelados. Tenemos por aquí uno de nuestros desvelados, tenemos a Miguel, vamos a saludarlo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de los desvelados, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, buenas noches. Anthony es un patriota cuando nadie quiere oír las verdades. Esa de veras es valentía, y el problema que estamos enfrentando es desafortunada gente como María que no quiere oír la verdad. Pero ¿qué podemos hacer para corregir eso? Porque es como darse unos topes contra la pared cuando uno quiere pues educar a la gente de que oigan la verdad, de que oigan lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué podemos hacer para y también impedir ese ataque de Super 911? Y tomo mi respuesta fuera del aire. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por llamarnos. What is necessary is forming an alliance of the legitimate left and right. Lo que es necesario es formar una alianza de izquierda y derecha. Es necesario nosotros join together both Anglo and Latin, black, white, rich, poor, Jewish, Gentile, Muslim, that we all join together for the survival of mankind. Lo que necesitamos es formar una unión, un grupo de alianza de judío, árabe, rico, pobre, americano, color, café, amarillo. And take this information Y tomar esta información and get the translations done in Spanish, hacer las traducciones en español and spread throughout the Latin-speaking communities throughout the world. y distribuirla a toda la comunidad hispanoamericana a través del mundo.
only by joining together, only by having a world that is free. Solo uniéndonos y haciendo un mundo libre And in opposition to a world that is united, y estar en oposición a un grupo, can we bring about liberty for all. podemos traer así libertad hacia todos. Now let me explain that. Deja explicarlos esto. Unlike John F. Kennedy, who said, Así como el señor John F. Kennedy que dijo, ask not what you can do for your government. Ask not what you can do for your no government, preguntes qué haga el gobierno por ti, but rather, or I guess he put it this way. He said, ask not what your government can do for you, What you can do for... but rather what you can do for your government. no preguntes qué el gobierno puede hacer por mí, sino qué yo puedo hacer por el gobierno. I am saying, ask what your government can do for you, Yo lo que les digo es, pregunta qué es el gobierno puede hacer por not usted how we can serve the y government. y no cómo nosotros podemos servirle al gobierno. Because we, the people, Porque nosotros, la ciudadanía, are the masters, somos los jefes and the government is the servant. y el gobierno debe ser el servidor. It is we who must control the government. Somos nosotros que tenemos que controlar el gobierno. And the problem that we have today Y el problema que tenemos ahora, is because we have let the government control us. hemos dejado que el gobierno nos controle a nosotros. We must be the masters, and they Debemos must ser- be the servants. Nosotros debemos ser los maestros y ellos nuestros servidores. Regresamos con más del programa de Los Desvelados en esta noche a través de Radio Visa. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Ok, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros platicando de conspiraciones para todos aquellos desvelados que les gusta pues todos estos temas. Me imagino que están disfrutando de este programa. Anthony quiere mencionar algo más de lo que estaba contestando ahorita. Vamos a escucharle. Yes, it sounds very noble Sí, sí. for an individual like President Kennedy to say, ask what you can do for your country. Now, but he was not the first. Okay. Víctor, se escucha algo muy noble de que un personaje como el presidente Kennedy diga que la frase que él mencionó de no preguntes qué puede hacer el gobierno para ti, sino que tú puedes hacer para el gobierno. But it wasn't Kennedy who created the statement. Y no fue Kennedy la persona que creó esta frase. His speechwriters took it from its original author, Sus escritores la tomaron del autor original, Adolf Hitler. Adolfo Hitler. I don't want people to serve the government. Yo no quiero que gente sea servidores del gobierno. I want the government to serve the people. Yo quiero que el gobierno sea servidor del pueblo. Anthony, tenemos más preguntas de nuestros desvelados. Tenemos rapidísimo a Jairo. Ahorita vamos a ir con Maite también, que está lista. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenos días, Víctor. Buenos días. Esto está bien. I want to congratulate Anthony for have the courage to tell all these things, and I've been enjoying all this. I have one question, but before that, I got me another one real quick. The second one, you can answer later, but the first one is the one I want to talk about. When Reagan died, they tell all about Reagan, the good, but the mistake the mistake he makes, nobody tells. And this is the first question I want to listen on the radio after I hang up. Can this video, this wonderful video that I'm going to purchase from Victor Camacho, can make George Bush to be fired? Ok, vamos a escuchar entonces, traduce otra vez ahí. Sí, lo que mencionaba la radio escucha mencionaba de que ahora que falleció el señor Ronald Reagan, el presidente Ronald Reagan, se habló mucho de lo bueno y lo correcto que hacía en su presidencia y no se mencionó de lo otro. Ahora sobre el video que se está disponible, ¿será algo lo que contiene razones por poder despedir al presidente Bush? Number one, yes. This video, 911, the greatest lie ever sold, when known to the public, if the public really discovers who is in charge of this government,
Dice, en este video, la información que contiene que el público empiece a conocer y a saber más de ello. We can change the course not only of this country, but the course of the world. Podemos cambiar el camino de este grupo y cambiar el destino del mundo. The tape is intended to incite a revelation. El video su intención es de revelar And bring us together through understanding. y unirnos en un entendimiento. And we must always remember that Ronald Wilson Reagan, I call him 666, Ronald 6, Wilson 6, Reagan 6. Y debemos entender que el señor Ronald Wilson Reagan, que son 6 letras en cada nombre, was called Red Ronnie in college. se le llamaba en la universidad Red Ronnie. He certainly was not a conservative. Y seguramente él no era un conservador. And if he had been, he would not have picked George Herbert Walker Bush, also called Magog. Y él no hubiera escogido a George Walker Bush, mejor conocido como Magog, to be his vice president. Ser su vicepresidente. The senior Bush, El papá, his father, Senator Prescott Bush, el señor Senator Prescott Bush, was the chief financier through Brown Brothers Harriman el principal financiero de Harriman Brothers, of Adolf Hitler. De Adolfo Hitler. And he was also Skull and Bones. Él también era miembro del Skulls and Bones. And these are the same people that bring us war and destruction, poverty. Esos son la misma gente que nos trae las guerras, la pobreza, misery and death. Miseria y muerte. And I might add that it is wrong for us to be thinking about having a program of vaccination for all of the Latino people, not only here but throughout South America. Y yo pienso que es algo muy mal tener un programa de vacunas en los latinos. Because you put your children, your wives, and your husbands in danger. Y ponen ustedes en ese programa en peligro la vida de todos sus familiares. It is absolutely insane. And by the way, Ronald Reagan tripled the national debt. Ronald Reagan triplicó la deuda externa del país. While he professed to be, or said that he was for reducing the taxes, cuando promovía que él bajaba los intereses, he gave us the largest tax increase in the history of the world. Él nos dio el impuesto más alto en la historia del mundo. Ronald Reagan was when he took residence up here in Bel Air. Ronald Reagan cuando tomó residencia aquí en Bel Air. It was at 666 McLeod. Su dirección era el 666 McLeod, 666 McLeod. They changed the address to 668. Y cambiaron la dirección a 668. No, I think that Ronald Reagan was a fraud. Yo pienso que Ronald Reagan era un fraude. And what he said on one side of his mouth, y lo que decía de un lado de su boca, was sounding very, very good. Se escuchaba muy bonito. What he did was tragic. Y lo que hacía era trágico. Ok, Anthony, tenemos otras preguntas. Maite, parece que está aquí. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Maite, le escuchamos. Mira, había hecho una pregunta muy sencilla, pero ahorita con todo lo que he oído como que ya la agrandé. A ver. Ok, mira, lo primero que quiero saber es if Bill Clinton and he was inside of this Skull and Bones, and what about Schwarzenegger, and what about Fox with the relation with Bush, and for who we have to vote, because now I'm really confused. Thank you. Bye. Ok, gracias a Maite. Básicamente la pregunta es el señor Anthony dice que quiere saber primero si el señor Clinton era miembro de este grupo Skulls and Bones y qué relación hay entre ahora el señor Fox, el presidente Fox, Schwarzenegger y básicamente que ahora no sabe por quién votar. Well, I think that when you take a look at the defurinator, ahora, a defurinator is Schwarzenegger. El señor Schwarzenegger es el temorizador. We see this man coming into office as governor of the state of California with the support of Warren Buffett and Lord Rothschild. Vemos que este señor toma posición
apoyado por el señor Warren Buffett y Lord Rothschild. We have a picture Tenemos una foto of Lord Rothschild and Warren Buffett with Schwarzenegger in London. Tenemos una foto con el señor Lord Rothschild, Warren Buffett y Arnold Schwarzenegger en Londres, when the decision was made to put him in a position of power. cuando se tomó la decisión de ponerlo en poder. And we now have Senator Warren Hatch Ahora tenemos el senador Warren Hatch asking to change the Constitution of the United States haciendo la propuesta de cambiar la Constitución de los Estados Unidos, to allow de a permitir foreign-born citizen de un ciudadano no nacido en el país to become president of the United States. de ser presidente de los Estados Unidos. And when I take a look at Fox, Vicente Fox, Y cuando tomo una mirada hacia Fox, el and, presidente Fox and George Bush, y el señor Bush, they're working the same side of the street. están trabajando del mismo lado de la calle. Regresamos con más de sus llamadas telefónicas 1877-964-2256 en el programa de Los Desvelados en todo el país a través de Radio Visa. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Seguimos esta noche platicando con Anthony Hilder, agradeciéndoles a todos ustedes desvelados por estar marcando el 1877-964-2256. Sabemos que pues es difícil digerir esta información, más cuando es la primera vez que usted lo escucha. Y precisamente estuve en la Conspiración Con, que fue un congreso que hubo en San José hace un par de semanas. Sí. Y se habló realmente grueso de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, ¿no será a veces de que siempre hay gente que le busca un pelo en la sopa? O como dicen, siempre para todo tienen algo, siempre alguien va a estar quejándose, ¿no? Sí. O sea, no sé, a veces sí de repente ciertas cosas, sino obviamente el gobierno tiene una agenda, ¿no? Una agenda, ¿no? Principal. Pero no sé, a veces me hace un poco muy extremo, ¿no? O sea, pensar muy negativo, o sea, no sé. Sí, no, es que no es tanto pensar en negativo, es las cosas han sucedido. ¿A poco no decía Anthony cosas así? Y hemos visto que las libertades se han ido quitando, se han ido disminuyendo. Sí, no, bueno, o sea, te digo, todo se puede justificar, toda moneda tiene dos lados, ¿no? Claro. Pero para llegar a un extremo al que se llegó, creo que se está tirando un lado de la moneda más para cierto lado, ¿no? Bueno, de repente estamos viendo el lado de la moneda donde está el águila nomás. Y no estamos viendo el otro lado. Bueno, pues vamos a seguir mirando entonces la moneda volando. Y Anthony está con nosotros. ¿Quiere mencionar algo antes de ir a las líneas? First of all, I want to remind you that eagles don't flock. Traduce. Bueno, básicamente les quiero recordar que las águilas no aletean. And I want to be more specific about Vicente Fox. Quiero ser un poco más específico sobre Vicente Fox. Bush, Blair, and Vicente Fox are political whores working the same side of the street. Dice el señor presidente Fox, Bush y el señor Blair de Inglaterra son prostitutas trabajando en la misma calle. And the last time I took a look, y la última vez que yo miré, Bush and Vicente Fox are exporting our jobs, el señor Bush y Fox están exportando nuestros trabajadores and our industry y nuestras industrias from the United States and Mexico de los Estados Unidos y México to communist China. Al país comunista China. It's time that you listen to individuals like Victor Camacho. Es tiempo de que escuchen a individuos como Víctor Camacho and other men with integrity y otros hombres con integridad in the Latin community en la comunidad latina who will lead you out of the desert. Que los sacará del desierto. I will remind you that Bush and Vicente Fox y les recordaré que el señor Bush y Vicente Fox are leading people out of the promised land los están sacando gente de la tierra prometida into the desert to die. Hacia el desierto a morir. Tenemos enseguida a Daniel, vamos a ir con Estrella también, que ya está lista. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenos días. Bueno. Sí, Daniel. Quería preguntar sobre el programa Rex 84. Rex 84. Sí, era, de lo que he leído, era o será todavía un programa
que puede ser adaptado para usar facilidades para de modo de centro de concentración como se usó en Alemania. Campos de concentración aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y son facilidades como bases militares y otras clases de lugares utilizados para, pues lógicamente, llevar la gente ahí. Ok, vamos a ver qué piensa Anthony al respecto, si conoce de Rex 84, Daniel. Well, my major concern Mi mayor preocupación is not the concentration camps, no son los campos de concentración, but the legislation, sino la legislatura, like the Patriot Act como el acto de patriota, and the Homeland Security Act, la seguridad estatal, nacional, that have been passed que han sido pasadas, to allow the government que han permitido al gobierno to fill those concentration camps de llenar esos campos de concentración with our people. con nuestra gente. In the past 2 weeks, as I understand it, En las pasadas últimas 2 semanas, como yo entiendo, illegal aliens gente ilegal from Mexico de México are being arrested han estado arrestados and sent off y han sido mandados to God knows where. a sabe Dios dónde. I am concerned about the laws Yo estoy preocupado por las leyes that will be passed que serán pasadas, should another Super 911 event take place, que otro evento como el Super 911 llegue a pasar, which would allow the government to arrest you and I que permitirá al gobierno arrestar a ti y a mí and the Victor Camachos of the world y a los Víctor Camachos de este mundo and put them in Guantanamos y ponerlos en lugares como Guantánamo because we dared share an opinion different from the government. porque nos decidimos a tener una opinión algo diferente al gobierno. Yes, Rex 84 does exist, Y sí, Rex 84 existe, but we have an opportunity that does exist pero también tenemos una oportunidad que también existe to end de, the Patriot Act de finalizar y terminar con este acto patriótico by exposing what these bastards have done. para exponer todo lo que estos bastardos han hecho. And the information is contained in The Greatest Lie Ever Sold. Y esta información está contenida en este DVD, la mentira más grande jamás vendida. And mañana I will be out listening to David Icke at the Pasadena Civic Auditorium. Y mañana yo estaré escuchando al señor David Icke en la Pasadena Civic Auditorium. Auditorium. That's an all-day seminar Y este será un seminario de todo el día starting at about 8:30 in the morning que empezará a las 8:30 de la mañana and going all day. y durará todo el día. David Icke is but one individual. David Icke es otro individuo, Like Ted Gunderson, myself, Jordan Maxwell, como Ted Gunderson, Anthony Hilder y Joe Maxwell, and Jim Mars, Jim Morris, who talks about this conspiracy que hablan de esta conspiración to rule the world. de dominar el mundo. This is not fiction. Esto no es ficción, This is fact. estos son hechos. Tenemos a Estrella, vamos a saludarla. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo de cariño y de admiración para Anthony Hilder y Víctor Camacho. Gracias, Estrella. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que los planes de genocidio del gobierno de los Estados Unidos son en contra de los latinos, yo soy mexicana, y de los negros, y quiero saber si también en contra de los judíos. Y la pregunta es compuesta. Si ese plan de genocidio existe y si es que es para nosotros, quisiera la opinión del señor Hilder si nosotros sería conveniente salir del país, regresar a nuestros países de origen, o allá va a ser igual o va a ser peor. Ok. ¿Qué piensa él al respecto, Estrella? Un segundo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos para que Anthony responda a Estrella y seguimos platicando con ustedes en el programa de Los Desvelados.
Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Agradeciendo a todos los desvelados esta noche por su atención. Qué bueno que están pendientes del programa de Los Desvelados. Tenemos a Anthony Hilder platicándonos acerca de conspiraciones, todo lo que puede el gobierno estar haciendo detrás de nuestras espaldas. Nuestra línea telefónica es el 1877-964-2256. Tenemos a Manuel. Vamos a ir con Juan Carlos y Jorge, que también ya están listos por ahí. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estás por ahí? Buenas noches, ¿cómo has estado? Muy bien, Manuel, bienvenido. Le escucha Anthony Hilder. Okay, it's a pleasure, my pleasure to talk to you, Hilder. And just only a question I have. A long time ago, I had in my hands a book, that's Elder of Zion. And another book was the great, conspiration for, it's another author. And do you know about these books? Because a long time ago I saw these books, and I see now the people, this blind, they don't want to open their his eyes to this reality. And I just only want to know if you know these books, if I'm right this, because I remember when the French, they say they started like that, and they edit this book in Russia, 1905. And the guy to translate was a Nihilus or something like that, and some copies is in England, and they really show us the reality today. Okay. And Roman Q is another guy to do that too. I hear you answer in the radio. Gracias, Thank Manuel. you very much. Gracias a ti, Manuel, por llamarnos. Bueno, vamos a tratar de traducir. Pero básicamente lo que quiere el desvelado es le está preguntando sobre un par de libros que él ha leído y quiere a ver si el señor Anthony Hilder ha tenido la oportunidad de leerlos y hacer un comentario sobre ellos y de ciertas ediciones que han sido ya desde 1905, ¿no? Uno de ellos editado en Rusia. Manuel is talking about a publication called The Learned Elders of Zion. El señor Manuel está hablando de un libro llamado Learners. The Protocols of the Learned Elders of Zion. Son los protocolos de este grupo. This is a game plan of the Illuminati. Este es un master plan de los Illuminatis. But when this was discovered, pero cuando este fue descubierto by the Adolf Hitlers of the world, por los Adolfo Hitlers del mundo, they blamed the Jew. Le echaron la culpa al judío. I'm talking about the little Jew, al judío the pequeño, religious Jew. Al judío religioso. And that caused tremendous conflict and, of course, led to World War II. Y eso creó un conflicto que llegó a ser la razón de la Segunda Guerra Mundial. But it is not a Jewish conspiracy. Pero no es una conspiración judía. It is a satanic conspiracy. Es una conspiración satánica. And it involves some people who call themselves Jews but are not. Y involucra a gente que según se llaman judíos y no son. Like the neo-Nazis, así como los neo-Nazis, who have a tremendous influence on the Bush administration. Que tienen una influencia muy fuerte sobre la administración Bush. The answer to the world is not to exterminate all of the Arabs. La respuesta no es de exterminar a todos los árabes, all of the Latinos, a todos los latinos, all of the blacks, a todos los de color, all of Islam, a todos los musulmanes, and all of Christianity. Y a todos los cristianos. The answer la respuesta is for us to join together, not to eliminate our diversity. Y la respuesta no es nosotros unirnos y no diferenciarnos en nuestras diversidades and individuality. Individuales. But to bring about a free world alliance. Pero traer un mundo unido, libre. To maintain our differences. Para mantener nuestras diferencias. And allow us to say our own thing in our own way in our own country. Para decir lo que queramos de nuestras maneras y opiniones en nuestro país. To integrate. Y integrarnos. Segregate. Segregarnos. Or discriminate. O discriminar. As we so choose. Como queramos nosotros. I believe in the right of choice. Yo creo en el derecho de la gente. Choice is freedom. El de poder escoger y tener la libertad. Tenemos a Juan Carlos, que también está listo por aquí. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Sí, más que nada, primero quiero mandar un gesto de admiración para todos ustedes, porque el trabajo que han hecho es bastante importante.
ya que los medios de comunicación juegan un papel muy importante y más que nada difieren las cosas, no dicen la verdad. Pero bueno, mi comentario es, quisiera saber cuál fue la razón que los llevó a investigar esto, y otra pregunta es ¿cuál es la opción que queda si quedan Bush o el otro candidato de presidentes? O sea, ¿qué es lo que nos quedaría por hacer? Es todo. Ok, Juan Carlos, gracias por llamarnos. No sé si tengamos tiempo suficiente. 20 segundos. Nos quedan solamente 20 segundos, Anthony, antes de irnos a corte. Carlos, we have to incite a revelation Carlos, tenemos que abrir una to revelación avoid a revolution. para evitar una revolución. We are going to lose in November, Vamos a perder en noviembre, regardless of whether it's Bush or Kerry. si gana Kerry o Bush. We have to prepare Tenemos que prepararnos to take these people out of positions of power a quitarles este lugar de poder que tienen ellos and put us y poner el pueblo on the throne. en el trono. Regresamos con más con Anthony Hilder en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Vale. Ok, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Anthony Hilder está con nosotros. Estrella le había preguntado acerca de la comunidad latina. ¿Deberíamos irnos, estar aquí? ¿Qué podemos hacer al respecto de todo esto? Okay, first of all, your question as to whether it would be safer to live in Latin America than, say, Los Angeles. Bueno, la respuesta es si es mejor vivir aquí o en nuestros países de origen. My answer is definitely yes. It would be safer in Guadalajara, Tapachula, Tampico, or Ensenada than to live in Los Angeles during the next 2 years. Claro que sería mucho mejor vivir en nuestras ciudades que en Los Ángeles en los próximos 2 años. I think this is definitely a target area. Yo pienso que esto es un lugar, un blanco. And these people who I believe are practicing Satanists. Y esas personas que están practicando la satanismo. Intend to bring about this 1,000 points of light, or a world under a Luciferian doctrine. Ellos quieren imponer un dominio bajo Lucifer. Now, in answer to your other question, and I think you were talking about Jews being targeted. Ahora sobre su pregunta si los judíos son un blanco de este And grupo. you seem to have separated them from blacks and Hispanics. Y parece que usted los separó del grupo de latinos y de color. I will remind you that in the Bible it states, "Beware of those who call themselves Jews but are not." Y dice, en la Biblia dice que preocúpate de ellos que se mencionan que son judíos y no lo son. I do not believe that the neocons, Y no pienso que los neocons, who I call the neocanazis, los neocanazis, who dominate the foreign political policy que dominen la póliza exterior del país, of the Bush administration, de la administración Bush, have any concern whatsoever for the real Jews. no les preocupa los judíos verdaderos. These people are Zionists, Estas gentes son sionistas and I believe that their agenda y creo que su agenda de ellos is not necessarily of the Jewish people. no es de los judíos mismos. And I'm talking about Wolfowitz and Pearl and Tenet, Rumsfeld, Estoy hablando de estas personas, Wolfowitz, Tennant y Rumsfeld, that the element that they call neocons, they are neocanazis, y ellos son los neocanazis. and follow a policy which is pretty much that of Adolf Hitler, Y siguen una póliza muy similar a la de Adolfo Hitler, which is totally incongruous with the goals of the average Jewish person. y que obviamente son contra la meta de un judío. And I will state that the CIA, the Mossad, and MI6 Y yo les diré que el FBI, el Mossad y el MI6 conduct programs which benefit Israel, tienen programas que le benefician a Israel, because it is in the benefit of Israel to have the United States wage war y está en el beneficio de Israel que el país americano declare guerras against Islam. contra el Islam, los musulmanes. Several years ago, Hace algunos años, the USS Liberty el USS Liberty
a communication ship un barco de comunicación that was monitoring the Egyptian Israeli war, que estaba monitoreando la guerra entre Israel, was sunk by the Israelis. fue hundido por los israelitas. And the attempt was made then to sink the ship, kill everybody. Y la respuesta que se hizo primero es de atacar a aquellos que hundieron el barco. And to blame the Americans, Y echarle, to blame the, not to blame the Jews, but to blame the Egyptians. y no culpar a los judíos, sino a los egipcios. For the purpose of getting the Americans ready for war. Y en eso preparar a los americanos a entrar en una guerra. To get the mindset so that the Americans would accept a war against Islam. Y prepararlos mentalmente hacia una guerra contra los musulmanes. And similar things have happened with both the first and the second World Trade Center bombings. Y esos son los que han pasado con los dos bombazos que ocurrieron en las Torres Gemelas. And the neo-Nazis, the Wolfowitz, the Pearls, the Tennants, the Rumsfelds have been in favor of that. Y si los Rumsfelds o los Nazis están en favor de esto. I don't believe that they represent or should be speaking for the Jewish people. Y yo no creo que ellos deben estar hablando en favor de los judíos. Who want peace as much as anyone. Queremos nosotros la paz igual que cualquier otra persona. Tenemos enseguida a Javier, que está en la línea telefónica. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, Javier. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al señor Hilder. Te está escuchando, sí. Aquí en Tijuana tenemos un investigador, Dino de Labra, que nos da gran información. Él en una conferencia hablando de conspiraciones dijo que la población en Estados Unidos está siendo implantada por medio de trabajos dentales. No sé qué me podría decir el señor Hilder sobre eso. A través de implantes, trabajos dentales, dices tú, ¿verdad? O sea, a través del dentistas y todo esto, los implantes. Ok, vamos a ver qué piensa Anthony al respecto. Well, I would like to speak to your friend in Tijuana. Me gustaría hablarle a nuestros amigos aquí en Tijuana. Maybe we can meet down at the Zona Rio at Ochoa's, and we'll sit down and talk when the music isn't playing. Dice, de repente un día nos gustaría sentarme con ustedes ya que termine la música. But I don't put a tremendous amount of credence. Yo no pongo mucha credibilidad in the implant theory. En la teoría de los implantes. Other than the fact that you should not be using mercury amalgam in your fillings. Solamente lo único que no deben de usar algo de mercurio en sus dentadura. There are several dentists who practice holistic dentistry, both in Playa de Tijuana. Hay muchos dentistas que usan la práctica holística. And at the Grand Hotel, at the right next to the restaurant in the center. Y hay un gran hotel que está cerca del centro. And there's a very good dentist who I go to in Playa de Tijuana. Dice, hay un buen dentista al quien voy yo allá en Tijuana. And I'll give you her name in a little while. Y ahí después les comparto el nombre de ella. Ok, tenemos otro desvelado por aquí listo. Rapidísimo, tenemos a Ezequiel. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ahorita vamos a ir con Manuel también, que ya está listo. Ezequiel, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, bienvenido, Ezequiel. Sí, un saludo para todos. Gracias, Ezequiel. Y la pregunta que le tengo al señor Anthony es, ¿qué nos puede decir él acerca de un personaje que escuché hace como un mes que apareció en el internet, según diciendo que él es el 666 y que él viene para terminar la obra de Dios, supuestamente? ¿Y cómo se llama él? No supe el nombre, solamente supe que él desapareció allí y que él dijo eso. Y también dijo que John Kerry, que le apoya a él, y que también que George Bush no será reelegido en esta ocasión. Ok, vamos a ver qué piensa entonces Anthony al respecto. Ezequiel, gracias por llamarnos, de un anticristo, y si Kerry apoya a este anticristo.
Vamos a esperar a que le traduzcan y ahorita Anthony nos estará dando su respuesta. Well, I don't know about the unknown man on the internet, but I do know that whether John Kerry. Bueno, yo no sé sobre este personaje que apareció en la internet, pero sí sé que John Kerry Or George Bush wins. o George Bush, si George Bush gana, You lose. Cualquiera de ellos que gane, ustedes pierden. We have two sides of the two-headed coin. Tenemos aquí las dos caras de la misma moneda. It's heads they win. Si es águila, ganan. With Kerry. Con Kerry. Heads they win with Bush. Y si es ellos, ganan igual. In other words, heads they win, tails you lose. Y si es águila, ganan ellos, y si es tails, ganan todos. Pierden todos. The election is rigged. Las elecciones ya están dadas por decir. And when George Bush's father, named Magog, y el señor George Bush padre, llamado is Magog, described in Christian terms, es llamado en términos cristianos, is as the warrior who wages war against God el guerrero que hace guerra con Dios in the final days of the earth. en los últimos días. I would be very much in fear Yo estaría en mucho temor that his son would stay in office. que su hijo tuviera el poder, la presidencia. Vamos a una pausa, regresamos con más de sus llamadas telefónicas en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Seguimos platicando en el programa de Los Desvelados. Anthony Hilder con nosotros, no lo han dejado ir al buen Anthony, y les agradecemos a todos ustedes por estar marcando nuestra línea telefónica. Hablando de conspiraciones, tenemos una última pregunta de nuestros desvelados y después escucharemos los últimos pensamientos que tenga Anthony para los desvelados en esta noche. Tenemos a Jorge, que está listo por aquí. Vamos a saludarle. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Víctor, felicidades por el programa y el invitado. Gracias, Jorge. Una ahí rapidita. Sí. El señor Colin Powell, yo pienso que es uno de los ejecutivos más altos que tiene este país, y él es negro, que él no puede hacer nada por su raza. Okay. O es un títere más en el circo. Bueno, ahí escucho la pregunta. Buena pregunta. Claro que sí, Jorge. Gracias por llamarnos. Well, it isn't that Colin Powell is black. It is that Colin Powell is evil. No es de que el señor Colin Powell sea de alguien de color, sino que Colin Powell es una persona diabólica. I call her Condoleezza Sleazy Rice, is head of the National Security. Y la señora Condoleezza Rice también es jefe de seguridad. But we have the Assistant Secretary of State. Tenemos el asistente de seguridad del estado, Richard Armitage, who was the former Assistant Secretary of Defense under Ronald Reagan. Que era el antiguo asistente de jefe de estado de seguridad. Who has been accused by General Kun Saw of Shanland, and that's the Golden Triangle. Que ha sido acusado por un general. Of being the #1 importer of heroin into the United States. Que él ha sido el número 1 importador de heroína. On behalf of the Central Intelligence Agency. Y a favor de la CIA. So, Colin Powell. El señor Colin Powell. Richard Armitage. Rumsfeld Wolfowitz. And Cheney, whose family is mostly all skull and bones. Y Cheney, que la mayoría de sus familiares son skulls and bones. Are very much aware of the drugs that are being brought into this country. Ellos están muy al tanto de las drogas que son introducidas a este país. And very much involved in the dumbing down and numbing down. Y mucho en la tontez, mantener tontos al pueblo. Of the American and Latino people who live here. Del pueblo latino y americano que vive aquí. Again, we must incite a revelation. Y necesitamos sacar a luz una revelación. And take a look at individuals like Colin Powell. Y tomar a cuenta individuos como Colin Powell. Who operate from
an organization called the Council on Foreign Relations, que operan de un Consejo de Relaciones Exteriores and the Trilateral Commission y de un comité trilateral in New York City, en la ciudad de Nueva York, and those who work with them y personas que trabajan con ellos through MI6 and MI5 and out of London, y de grupos como el M5, M6 y en Londres, whose policies are directed by the Royal Institute of International Affairs. que sus pólizas son dirigidas por el Instituto Real de Relaciones Exteriores In the city within the city. en una ciudad en medio de otra ciudad. And that's all on our tape, 911, The Greatest Lie Ever Sold. We talk about the Bush House, Y todo esto lo hablamos y lo comentamos en nuestro tape de 9-11, which is the home of the British Broadcasting Corporation, the BBC. la Casa Bush, que es digamos las oficinas principales de la BBC. And Victor, you'll remember seeing me in front of the Bush House talking about George Orwell, who wrote the book 1984 in 1948 from the Bush House. Y se acuerdan de que yo hice un comentario del señor escritor George Orwell In London. que escribió el libro 1984. And that's what we're looking at today in 2004. Y eso es lo que estamos ahora viendo en el An 2004. Orwellian superstate with a group of people who consider themselves superior to all of us. De un grupo como el que se mencionaba en el libro 1984. And whose desire it is to kill Y el que deseo de ellos es hora de matar the majority of us la mayoría de nosotros so that they might rule the world. para que ellos puedan dominarlo. Anthony, pues el tiempo es el que nos come siempre. Ha sido un placer enorme tenerte nuevamente en el programa de Los Desvelados. Me imagino que muchos desvelados te recuerdan, muchos es la primera vez que te escuchan el día de hoy. No va a ser la última vez que vas a estar con nosotros para poder seguir platicando de esta información tan interesante. ¿Cuál sería tu último mensaje para los desvelados que nos escuchan y la gente que te escucha por primera vez y que piensa que esta información es demasiado dura para entenderla? ¿Qué les dirías a nuestra gente en esta noche? I would say that we must bring this message Yo les diría que necesitamos sacar este mensaje in Spanish, en español, not only to the Latin American people living in the United States, no solo para los latinos que viven en los Estados Unidos, but throughout the Spanish-speaking world. sino en todo el país latinoamericano. And this best might be started with a series of seminars Y eso sería muy bien empezado con una serie de seminarios hosted by Victor Camacho, encabezados por Víctor Camacho, and bringing in various experts y trayendo varios expertos throughout the world a través del mundo who can explain this que nos pueden explicar más in terms so that the average person para que toda la gente can see the big picture. puedan ver la imagen principal. Because this is, we have all of these pieces of the puzzle, like giant pieces of a jigsaw puzzle, Porque tenemos todos estos pedacitos como si de un rompecabezas, very much disorganized, un poco desorganizado todo, that are presented to us on a nightly que basis se nos presenta noche tras noche on the managed media. en la medios masivos manejados. And you are afforded the opportunity here on this show Y aquí ustedes tienen el privilegio en este programa to have Victor bring in guests que tienen a Víctor que puede traerles personajes that will put all of these jagged pieces of this gigantic jigsaw puzzle que les puede poner todas estas piezas de este rompecabezas together so that you might see the picture. en un orden para que puedan ver la foto principal. And I believe that we must have a series of seminars. Y yo creo que necesitamos tener varios seminarios. It could be in Tijuana. Que puede ser en Tijuana. It could be in Mexico City. Puede ser en la capital de México. Guadalajara, Austin, Texas. En Texas. In Florida. En la Florida. In El Paso. En El Paso, Texas. So that the average person para que la gente can be afforded the opportunity to see para que la gente pueda apreciar y valorar
what Victor and myself and Ted Gunderson and other individuals Lo que Víctor, Ted Gunderson y personas como yo, and many of you already see, y como muchos de ustedes han visto, it is your responsibility, es la responsabilidad de ustedes having the intelligence to investigate, tener la inteligencia de investigarlo to work with individuals like Victor y trabajar como gente como and Víctor myself, so you bring the message out to everybody. para poder sacar este mensaje y a todos compartirlo. I'm going to be with David Icke and my friend Damian Chapa, who played in Mikilo in Blood In, Blood Out, tomorrow at the Pasadena Civic Auditorium. Mañana estaré con David Icke y David Chapa en el Pacific Civic Auditorium. It's an expensive learning session, but we will be there, and hopefully some of you will be as well. And I want to give out our number once again. Maybe you could give it out, Victor. Rapidísimo, para obtener el video de Anthony Hilder y los desvelados que vivan en Los Ángeles, pues en la tienda de los velados podrán obtener el video. Anthony, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha terminado, pero vamos a estar contigo nuevamente muy pronto y regresamos con más del programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.
Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.